¿Qué son los virus? Es un agente genético que posee una región central de ácido nucleico, ADN o ARN, genoma. Características. Los virus no se pueden reproducir por sí mismos, mas sin embargo se les considera agentes microscópicos asexuales. Se producen adentro de otros organismos. No son considerados células, por lo tanto carecen de organelos y además no producen proteínas. Son agentes muy pequeños, variando de tamaño entre 5 y 300 nanómetros. Pueden infectar tanto células eucariotas como procariotas. La manera en que llegan a los organismos es por el contacto de estos con zonas infectadas de virus. Algunos virus también tienen fibras, las cuales les permiten identificar la célula de su huésped. Los virus no se pueden reproducir solos, existen varias vías: respiratoria, oral fecal, fluidos corporales, picadura sexual. Son de célula procariota y eucariota. Tienen como trabajo crear ADN a partir de ARN. La composición o estructura de los virus. Antes de conocer la composición de los virus, hay que abordar el tema de la composición química. Esto está formado por tres grandes rasgos, que son los ácidos nucleicos, proteínas y glucósidos y lípidos. Los ácidos nucleicos. El ácido nucleico puede ser ARN o ADN, ya sea cadena doble o sencilla, que forme al genoma del virus. Puede haber más de una molécula de ácido nucleico, pero con la condición de que solo sea de un solo tipo. Las proteínas. Las proteínas constituyen una fracción muy importante para los virus, alcanzando un 50 a 90%. Se clasifican en dos: proteínas de la superficie y proteínas internas. En las proteínas de la superficie se pueden encontrar proteínas de la cápsida, conocidos como capsómeros, los cuales se hablarán en un momento. Proteínas de la envoltura o conocidos como peplómeros, que son glicoproteínas con actividad enzimática, y las proteínas de la membrana de la célula huésped. En proteínas internas tenemos la proteína M de la cara interna de la envoltura o cubierta, los capsómeros de la cápsida interna, las proteínas asociadas con los ácidos nucleicos. Y por último tenemos los glúcidos y lípidos. Estos se refieren a casos específicos, los cuales son POTS-virus y MIXO-virus. Los POTS-virus se refieren a la parte de los lípidos con casos específicos y los MIXO-virus se refieren a la parte de los glúcidos con casos específicos. Una vez teniendo esto, abordaremos el tema de la composición de los virus. La primera definición es la cápsida. ¿Qué es la cápsida? La cápsida es la envoltura compuesta por diferentes proteínas que envuelven al genoma o ácidos nucleicos del virus. Las cápsidas son un estilo de microtúbulos que funcionan como una barrera que protege el interior del núcleo del virus al exterior. Existe lo que es conocido como nucleocápsida o nucleocápside, lo cual es la cápsida que junto con el ácido nucleico se encapsulan formando este estilo de núcleo, los cuales pueden tomarse como una cápsida interna o como el mismo núcleo del virus. Las unidades estructurales. Las unidades estructurales son bloques proteínicos básicos en la envoltura o cubierta. Suelen ser la acumulación de un polipéptido no idéntico. Los capsómeros. Como ya habíamos hablado antes, la cápsida es una envoltura que está formada por distintos tipos de proteínas. Uno de esos son los capsómeros. Los capsómeros, aparte de ser una proteína, son unidades morfológicas que se observan mediante un microscopio que conforman la cápsida. Otra definición es la cubierta. La cubierta es una membrana que contiene lípidos y que circunda a ciertas partículas. Se adquiere durante la maduración de este mismo y su función es más o menos parecida a la de las membranas celulares de una célula eucariota. Tenemos otro concepto que es el virión. El virión es la partícula viral
completa infectante. En algunos casos es idéntica a la nucleocápsida, es decir, el virus sin envuelta o núcleo del virus, que sirve para transmitir el ácido nucleico viral de una célula a otra. Después tenemos lo que es tipos de cápsidas. En los tipos de cápsidas se refieren tres, o también se pueden tomar como estructuras de la cápsida. La estructura de la cápsida es base su simetría. Tenemos tres tipos: simetría helicoidal, simetría cúbica o icosaédrica en virus de animales y la simetría compleja. Y aparte tenemos una conocida como la T4. En la cápsida icosaédrica se tiene que estar constituida por capsómeros, que a su vez están constituidos por monómeros, formados por dos partículas proteicas. Eso quiere decir, cada monómero se puede asociar de dos formas. Puede haber capsómero hexamérico, formado por 6 monómeros que se encuentran en el centro de las caras de la cápsida, y capsómeros pentaméricos, los cuales están formados por 5 monómeros en los vértices de la cápsida. Estos se juntan para formar un icosaedro, el cual tiene 20 caras, los cuales los vértices y las caras se van formando mediante los capsómeros. Las cápsidas helicoidales están constituidas por monómeros con morfología típica, que se van encontrando colocadas helicoidalmente alrededor del ácido nucleico. Hay distintos tipos de simetría helicoidal, el cual es tubo rígido y sin envoltura, tubo flexible, regular e irregular. Los monómeros tienen forma de sectores semicirculares con una estría en la parte central, donde se le coloca el ácido nucleico. Los virus contienen fibras o hebras que les permiten identificar su célula huésped. También contienen una enzima llamado retrotranscriptasa, el cual les permite transformar el ARN a ADN. Con esto se acabaría toda la composición de los virus. Replicación. Los virus, para poder replicarse, necesitan a una célula huésped, debido a que ellas no pueden reproducirse por sí mismas. Para lograr la replicación, es necesario pasar por las siguientes fases. Primera fase. Fase de fijación. Los virus se unen por la placa basal a la cubierta de la pared bacteriana. Segunda fase. Fase de contracción. La cola se contrae y el ácido nucleico del virus empieza a inyectarse. Tercera fase. Fase de penetración. El ácido nucleico penetra en el citoplasma de la bacteria, la cubierta protémica. Queda fuera de la célula. A partir de este momento, el proceso de infección puede seguir. Pero existen dos tipos de ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Ciclo lítico. Se denomina así porque la célula infectada muere por ruptura al liberarse las nuevas copias virales. El ciclo lítico consta de las siguientes fases. Fase de absorción o fijación. El virus se fija a la superficie celular de manera específica. Fase de penetración o inyección. El virus hace penetrar su material genético en la célula en cuestión, es decir, a la célula que se le va a infectar. Fase de eclipse. A pesar de no verse indicios de la síntesis de ARN, que permitirá formar la cápsida de los nuevos fagos, virus, además de sintetizar otras sustancias como enzimas que ayudarán a destruir el ADN bacteriano. Fase de ensamblaje. Se empaquetan los ácidos nucleicos dentro de las cápsidas de los bacteriógrafos, acabados de formas. Fase de lisis o ruptura. Se produce la lisis y muerte celular y se liberan las nuevas viriones. Ciclo lisogénico. El fago infecta una bacteria e inserta su ADN en el cromosoma bacteriano, lo que permite que el ADN del fago, ahora llamado profago, sea copiado y transmitido junto con el propio ADN de la célula. El fago se reproduce sin matar a su anfitrión.
El ciclo lisogénico pasa por las fases que se mencionaron en el ciclo lítico, solo las dos primeras, fase de absorción o fijación y la fase de penetración o inyección. La diferencia entre estos dos ciclos es que en el lítico la bacteria infectada muere al romperse, al dejar salir a los nuevos virianos, y en cambio en el ciclo lisogénico no muere al ser infectado por el fago. Gripe o virus A H1N1 es una enfermedad infecciosa causada por influenza virus A o la influenza virus B, géneros de virus de ARN de la familia Orthomyxoviridae. El virus se transmite por el aire e ingresa al organismo a través de la nariz o la boca. La gripe no suele ser grave, salvo en personas de la tercera edad, recién nacidos o personas con ciertas enfermedades crónicas. La rabia es una enfermedad zoonótica viral de tipo aguda e infecciosa. Ataca el virus nervioso central, cursando una encefalitis con una letalidad cercana al 100%. El virus de la rabia pertenece a la familia Rhinoviridae, género Lyssavirus, tipo 1. Consta de una sola cadena de ARN. Se encuentra en la saliva y en las secreciones de los animales infectados, y se inocula al humano cuando animales infectados lo atacan y provocan en el humano alguna lesión por mordedura, ya que entra en contacto con la sangre. SIDA. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, es el virus que causa el SIDA. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita el sistema inmunitario. A medida que se debilita, la persona está en riesgo de contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales. Cuando esto sucede, la enfermedad se llama SIDA. El virus permanece en el cuerpo de por vida. Se transmite de una persona a otra de la siguiente manera: a través del contacto sexual, a través de la sangre por transfusión de sangre, o de la madre al hijo, a través de la circulación sanguínea compartida o por medio de la leche materna. Varicela o varicela zoster es una infección viral por la cual la persona presenta ampollas muy pruriginosas en todo el cuerpo. Se puede contagiar a otras personas desde el día 1 al 2 antes de que se presenten las ampollas, hasta que se formen las costras. Puede contagiarse de varicela por tocar los líquidos de una ampolla de varicela o si alguien con varicela tose o estornuda cerca de usted. Herpes simple es una enfermedad infecciosa inflamatoria de tipo vírico que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un halo rojo. Estas se convierten en ampollas que causan picazón y dolor y posteriormente se curan. Es causado por el virus herpes simplex o virus herpes hominis de tipo 1, VHS1, que afecta cara, labios, boca y parte superior del cuerpo, y de tipo 2, VHS2, que presenta más frecuentemente en genitales y parte inferior del cuerpo. Se contagia por contacto directo. Algunas personas no tienen síntomas. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son organismos unicelulares procariontes. Esto quiere decir que están formados por una sola célula carente de núcleo. Su ácido desoxirribonucleico, ADN, se encuentra libre en el citoplasma y no tienen organelos, como las mitocondrias, cloroplastos o aparato de Golgi. A pesar de su sencilla organización celular, cuentan con una pared celular, capa de polisacáridos, que envuelve la célula proporcionándole rigidez y protección. Son tan pequeñas que es imposible verlas a simple vista. Solamente cuando llegan a agruparse formando colonias es cuando las podemos reconocer. Además de contar con una pared celular, cuando las condiciones ambientales se tornan hostiles, muchas bacterias forman en su interior estructuras de protección llamadas endosporas, las cuales tienen el material genético y las sustancias necesarias para poder sobrevivir. Algunas son tan resistentes que permiten a la bacteria sobrevivir a altas temperaturas e incluso a largos periodos de tiempo. Las bacterias desempeñan funciones que son importantes para otras formas de vida. Muchas son endosimbiontes, esto quiere decir que viven dentro de otros organismos o en estrecha asociación con ellos. Por ejemplo, existen bacterias que habitan en el tracto digestivo de los animales, incluyendo el ser humano, y les ayudan a procesar los nutrimentos que por sí solos serían incapaces de digerir. A pesar de las ventajas que obtenemos de las bacterias, principalmente la obtención de alimentos, medicamentos e inclusive en la industria,
Muchos son causantes de enfermedades, algunas con importantes repercusiones en la historia humana. A continuación, explicaremos la composición de las bacterias. En primer lugar tenemos la pared celular. Esta es una capa resistente que protege los componentes de esta para así evitar que no sea infectada. Como se puede ver en el dibujo, señalando la capa. En segundo lugar, tenemos la membrana citoplasmática. Ella se encarga de ocupar la función general de la energía. Después tenemos el flagelo. Este permite que la bacteria tenga su propio movimiento, es decir, se puede mover. Después tenemos los pilis. Estos son apéndices cortos que tienen forma de pelos anclados a la membrana de ciertas bacterias. Este transfiere material genético, como ADN, y estas participan en el movimiento celular. Luego, de ahí viene el ADN circular. Es ácido desoxirribonucleico, de doble cadena y circular cerrado por un enlace covalente y doble hélice circular. Después tenemos el ADN plásmido. Son moléculas circulares del ADN que se encuentran en plásmidos, o sea, las moléculas del ADN. Y por último, tenemos los ribosomas y las vacuolas. Los ribosomas son estructuras celulares donde se sintetizan las proteínas. No están unidos a una membrana y son más pequeños que las eucariotas. Y de ahí vienen las vacuolas, que son pequeñas vesículas de las células de los hongos y de las plantas que permiten el almacenamiento de distintas sustancias como azúcares o agua. Como la mayoría de las demás especies, las procariotas, también llamadas bacterias, pueden reproducirse de diferentes maneras. No es solo de una forma. Ellas se pueden trasladar de un lugar a otro. Pero, ¿cómo se pueden reproducir? ¿Qué maneras hay? Existen dos maneras en las que las bacterias se pueden reproducir. La primera podría ser la reproducción asexual. Este es uno de los sistemas de reproducción más primitiva. Es el primero en aparecer. Y es que trata que la célula original tiene individuos que son exactamente iguales a la original, es decir, es el clon de esa célula. La reproducción asexual es rápida, pues si la bacteria se encuentra en un lugar cálido, es decir, perfecto, puede dividirse en aproximadamente unos 20 minutos. Y en esos 20 minutos puede hacer varias poblaciones. Y un método común es la bipartición, donde las dos células hijas son aproximadamente iguales, tanto en tamaño como la misma dotación genética. Bueno, otra manera es la reproducción sexual. Las bacterias no se forman gametos, es decir, células sexuales, pero sí pueden intercambiar genes que provocan la aparición de bacterias con características diferentes a la original. Pero, ¿cómo se intercambian los genes? Existen tres formas. La primera es la conjugación, que se realiza mediante pedazos de ADN circular. La segunda forma sería la transdicción, que es cuando el material genético, o sea el ADN, se lleva a otra por medio de un virus, que es el que ataca las bacterias. Y la siguiente, por última, es la transformación, que es cuando algunas bacterias pueden introducir ADN a su genoma. Genoma podría decirse que es
que trata de los conjuntos de genes que se encuentran a los cromosomas. Y esas son las dos formas de replicación de las bacterias. Algunos ejemplos de bacterias que podemos encontrar son Mycobacterium tuberculosis, bacteria aeróbica recta causante de la tuberculosis. Esta es inmóvil, no forma esporas ni cápsulas y es de crecimiento lento. Lactobacillus reuteri. Estos lactobacillus se encuentran en el tracto gastrointestinal, vaginal y oral de los seres humanos. Son utilizados como probióticos, suplementos dietéticos en adultos y su acción probiótica se debe a la capacidad de inhibir microorganismos patógenos. Las diferencias entre virus y bacterias son las siguientes. Las bacterias poseen lo que es una célula, o bien llamadas unicelulares. Los virus no tienen célula. Los virus dañan al organismo del ser viviente. Sin embargo, las bacterias, a pesar de tener consecuencias maliciosas, hay algunas que son buenas. Otra es los virus son de menor tamaño que las bacterias. Otra diferencia es que en el término de reproducción, las bacterias en pocas ocasiones se reproducen de forma asexual, pero los virus no poseen la capacidad de reproducirse a sí mismos. Y para el combate contra las bacterias se ingiere o inyecta lo que son antibióticos, y para los virus se usan los antivirales y vacunas preventivas. Además de que los virus afectan tanto células procariotas como eucariotas, y las bacterias solo afectan a las procariotas. También hay algunos tipos de virus que pueden llegar a infectar a la bacteria misma para poder reproducirse.